pues os invitaría a que fuéramos de nuevo al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 16. El último domingo que compartimos la palabra, pues vimos la primera parte de este capítulo, donde veíamos la parábola del mayordomo infiel y cómo el Señor advierte a los judíos, especialmente fariseos y los que tenían una posición social elevada, del mal uso del dinero para autocomplacencia, como también el Señor tiene que llamarle la atención por esa autojustificación que ellos mismos se atribuían en esa posición que tenían. Y llegamos ahora a la segunda parte del capítulo, que ya dijimos la vez anterior, que era todo en uno, desde el versículo 1 hasta el 31, con la segunda historia que nos narra aquí Lucas, en exclusiva, no se recoge tampoco en ninguno de los otros evangelios, que nos ponen los traductores el rico y Lázaro en negrilla. Como veis, en esta ocasión no nos pone delante parábola. Y aquí hay un poco de discusión entre uno y otro, si es una parábola, si no es una parábola. Lo que sí es verdad es que es una historia narrada por Jesús, también como una lección para aquellos que estaban escuchándolos, tanto a sus discípulos como al resto que estaban allí. No pone que es una parábola, y luego hay otra apreciación que tampoco aparece en ninguna parábola, es que uno de los personajes tiene nombre. En ninguna parábola que vayamos, que narró el Señor Jesucristo, aparece ninguno de los personajes con nombre, y aquí sí tenemos a un personaje con nombre propio, a Lázaro. Decir tanto que si lo consideramos una parábola o como una historia, o como el resto de parábolas que el Señor utiliza para de alguna manera dar una lección, enseñarnos algo, decir que son ilustraciones bastante familiares para el público que las está escuchando, y que en ninguna manera son cuentos o ficciones o historias irreales, sino parte de la vida misma de aquellos que están escuchando la narración y que la es muy vívida y la reconocen inmediatamente. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer del 19 al 31 la historia de este rico y Lázaro. Dice así la palabra del Señor, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, que cada día hacía banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó su ojo, estando en tormento, el rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces el rico dijo dando voces: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora Lázaro es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cisma está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo el rico: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Y vamos a ver un poco
el desarrollo de esta historia que narra aquí Jesús, tanto a sus discípulos como a aquellos que lo estaban escuchando. Dice el versículo 19 que había un hombre rico. Venimos ya del versículo 14, como cuando el Señor narra la parábola del mayordomo infiel y hace hincapié en ese uso del dinero, como estos fariseos ricos se burlaban de él. Dice, y oían todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de Jesús. No le gustó a los fariseos la enseñanza que el Señor le estaba dando. Estaban escuchando lo que allí el Señor les narraba, pero no les gustaba. Pero ahora la narración que ha hecho Jesús es bastante más alarmante para ellos, para su futuro, que lo que habían estado escuchando. Aquellos que de alguna manera no hacían el uso correcto de las bendiciones que el Señor le había dado a través de la riqueza, aquellos que se autojustificaban, como nos dice el versículo 15, dice el Señor, que entonces les dijo, vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque todo lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. En el versículo 1 encontramos la descripción de este hombre rico, ¿verdad? Y en ningún momento se nos dice que fuera injusto, que se hubiera hecho rico pues usando fines no justos delante de lo que es este mundo, y no se lo acusan tampoco de ninguna cosa más, aparte posiblemente de lo que narra la historia de ese desprecio tan grande hacia el pobre Lázaro, a la puerta de su casa, y de esa vida de disipación que tenía, de lujo absoluto y de desprecio, ¿verdad?, y de obediencia a la ley del Señor. Dice que se vestía de púrpura y de lino fino. Bueno, es un detalle bastante grande deciros que vestir de púrpura y de lino fino se reservaba solamente a la realeza y a las clases más altas, de los que eran muy, muy ricos. ¿Por qué? Porque vestir de púrpura era muy, muy caro. La púrpura, el tinte, se sacaba de un molusco y había que trabajarlo de una manera bastante costosa. Y el lino venía especialmente de Egipto, donde se hilaba para hacer esa ropa interior suave, al tacto, ligera, ¿verdad?, y muy fresca. Así que decirnos que vestía de púrpura y lino ya indicaba una posición social muy, muy alta, de mucho dinero. Más aún, sigue narrando el versículo 1, el versículo 19. Y hacía cada día, no hacía una vez a la semana, no hacía una vez al mes, ni una vez al año, todos los días, banquete con esplendidez, de forma muy suntuosa, celebrando cada día fiestas espléndidas, como dice la versión de la América. Era rico en extremo y en ningún momento quería ocultar su riqueza. Quería dar a conocer a todo el mundo que era muy rico y que su vida era de gran lujo. Llegado a este punto, decir que desde el punto de vista religioso, social, judío de la época, el ser rico era una bendición de Dios. Así lo veían ellos. El Señor te ha prosperado porque de alguna manera está en gran sintonía con Él y el Señor te tiene en estima y te da esa riqueza. Versículo 19, se presenta al segundo personaje de la historia, en contraposición total con este rico, ¿verdad?, vestido de púrpura y lino, y que hacía ostentación de su riqueza todos los días. Dice que había un mendigo, alguien muy, muy, muy pobre, pero en contraposición con el rico, y según la narración que nos hace el mismo Señor Jesucristo, había una gran diferencia con él, que era que aún en su pobreza y miseria era un israelita piadoso. Así era. Llamado Lázaro, un nombre no sin sentido en la narración. Se nos dice que este nombre Lázaro proviene del latín y deriva del griego Lázaros, ¿verdad?, ¿sí?, de Eleazaros, que por su parte reproduce el nombre hebreo Eleazar, que significa Dios ha ayudado.
Parece un poco contradictorio que este hombre, en su miseria extrema, el Señor le pusiera el nombre al personaje de Lázaro, pero así es, porque en el desarrollo, después de la historia, así va a ser lo que este hombre va a encontrar en la vida eterna. Por eso digo que podría ser que el Señor Jesús intencionadamente diera este nombre con el fin de indicar que el mendigo, aún en su angustia en este mundo, confiaba en el Señor y fue galardonador de lo que le esperaba más adelante. El Señor, a través de esta historia, muestra de alguna manera, y no poco clara, la consecuencia de vivir de espaldas a Dios, la negación de que existe nuestro Señor, la negación que solamente existe esta vida, la no negación que solamente existe esta vida, y darnos a la vida sin encontrar otra cosa que disfrutar de la riqueza y no encontrar nada más para nuestra alma y nuestro espíritu. Nos dice que este mendigo, este Lázaro, estaba echado a la puerta del rico, estaba tirado. Sabéis que la costumbre en la época, para la gente muy pobre, era que los cogían los familiares, especialmente los que estaban imposibilitados, como parecía ser que era el hecho de este Lázaro también, que aparte de ser muy pobre, estaba imposibilitado de alguna manera, y era arrojado, echado a la puerta de aquel, eran puestos en los sitios donde pasaban, en las plazas, en las esquinas, transitaban mucha gente para que de alguna manera, pidiendo limosna, alcanzaran a que algo pudieran tener. Pero se nos dice que el rico, en esa entrada suntuosa que tendría a su casa, ese pórtico grande, no se preocupaba para nada de él. Era invisible para aquel, que estaba rodeado de tanta riqueza, de tantos amigos ricos también. Sabéis que entre ellos solamente se juntaban con gente de su misma altura social y sus criados, y era invisible para él. De hecho, como decíamos, eran traídos a estas personas que estaban impedidas y que eran muy pobres a la puerta de gente suntuosa, rica, o como lo dice Hechos 3:2, que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían a la puerta del templo cada día, llamada la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. De alguna manera tendrían que vivir en aquella época cuando no había ningún tipo, ¿verdad?, de subsidio ni de ayuda social. El Señor siempre ha dejado muy claro en las historias narradas por Él y en sus hechos mismos, y nos levanta, ¿verdad?, nuestra mente a pensar en la compasión hacia los demás y la necesidad que tiene este mundo, especialmente los más necesitados. Más aún, este Lázaro, en su miseria, allí postrado en el suelo, nos dice también que estaba lleno de llagas. Una llaga, una herida, ¿verdad?, abiertas, que no estaban siquiera cubiertas ni vendadas por el hecho que después nos narra la historia. Dice el versículo 21, y ansiaba este Lázaro saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún, lo que hacíamos antes de la llaga, venían los perros y lamían sus llagas. El contraste entre los dos personajes es abismal. Uno está en un extremo y el otro totalmente en el otro extremo. El otro un rico de lo más rico y el pobre Lázaro, la miseria absoluta. Deseaba comer las migajas que caían al suelo. Nada ya sino algo de lo que había en la mesa, que posiblemente donde estaba él, la posición donde estaba tirado allí en el pórtico de la entrada, se comían en los patios estos centrales, ¿verdad?, que tenían las casas de la época, pues podría ver cómo desfilaban esas bandejas de comida y cómo aquellos allí recostados en estos divanes, en estas mesas bajas, comían y algo se le caía, y de lo poco que se caía el pobre quería comer esos restos que caían al suelo. Nos dicen también los historiadores de la época que como se comía con las manos obviamente se ensuciaban, y que había ciertamente una costumbre que era limpiárselas con la miga del pan, cogían el pan y con ello se restregaban las manos, se limpiaban lo que se podrían haber ensuciado de lo que estaban comiendo, las sacudían y las tiraban al suelo. Por esas migas se quería saciar el pobre Lázaro, y ni aún ella
le eran dadas. También se nos dice que en contraposición con el rico, que era rodeado, ¿verdad?, entendemos, por gente de su nivel social. El único que rodeaba a Lázaro, ¿quién era? Que se acercaban a él, a lamerlo, los perros. Unos animales no especialmente queridos, como compañeros en la miseria y la sociedad judía, no estimados especialmente, que eran considerados casi como si dijéramos animales inmundos, y esto enfatiza más en la profundidad de su miseria, de este hombre en su posición que se encontraba social. La descripción de Lázaro, lleno de llagas también, desde el mundo judío, de alguna manera significaba que era como una señal de impureza y de desecho de la sociedad. Y también decir que la enfermedad, igual que decíamos antes que la riqueza y la opulencia, de alguna manera ellos veían los judíos, que el Señor te había bendecido, la enfermedad dentro del judaísmo era un castigo del Señor porque algo había pasado en tu vida o en tu familia y había sido castigado por el Señor. Dice el versículo 22 que aconteció que murió Lázaro. Y no se nos dice que fuera sepultado, como sí nos dice del rico. No lo sabemos, no lo narra el Señor, no podemos hacer más averiguaciones. Cuando el mendigo murió, pues no sabemos si tuvo un funeral. Si lo tuvo, sería muy pobre, muy pobre. Pero ¿sabéis cuál era la costumbre de la época cuando moría un mendigo? Era algo que ya, si tu vida había sido de miseria, en tu sepultura, nos dicen los comentaristas que seguramente los mendigos que estaban por las calles y morían, dice que sus cuerpos eran recogidos y arrojados al valle del Genán, lugar que bordeaba la ciudad de Jerusalén, donde se arrojaban los cadáveres de los pobres y todos los desperdicios, era el vertedero de la ciudad. Y allí eran arrojados y eran presas del fuego constante que había en esos vertederos. El destino del cuerpo, también decir que no tiene mucha importancia. Cuando morimos, nuestro cuerpo de poco vale ya, ¿verdad? En realidad no tiene mucha importancia porque el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. Lo importante es qué pasa con aquello que sí pervive, con aquello que sí trasciende a la muerte, con aquello que va al encuentro de quién, como dice Eclesiastés 12:7, vuelve a Dios quien lo dio. Eso es lo importante. El cuerpo es un contenedor que tenemos mientras estamos aquí. Nosotros vamos a permanecer más allá que el cuerpo. Por eso, amigo, en esta mañana que nos está escuchando te decimos, piensa que va a ser de ti cuando este cuerpo ya no te deje de servir y vayas a la presencia del Señor. En el instante que el pobre, el miserable, en su miseria de Lázaro, cruzó el portal de la muerte, pasó de la miseria más grande al honor más grande para un judío. Es lo que el Señor está aquí intentando que vean sus discípulos y aquellos que están escuchando la historia. El honor más grande para un judío fue concebido para este Lázaro, que en vida fue un pobre que no podía alimentarse ni de las migajas que caían de la mesa de aquel rico. Fue conducido por los ángeles al paraíso junto al patriarca Abraham. Y amigo también que en esta mañana nos está escuchando, cuando pasamos de muerte a vida, pasamos a la presencia del Señor. Y es así, nada nos dice que estemos en una situación donde estemos como en un sueño profundo y no tengamos conciencia de nada, no. ¿Qué le prometió Jesús al ladrón en la cruz cuando le dijo, recuérdame, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y Cristo inmediatamente le contestó y le dijo, Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así aconteció con Lázaro. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y esto sabían los que estaban escuchando la historia, lo que era. Y estos sabían de dónde venía. Ya antes, en el versículo 13, el capítulo 13, 28,
en la referencia que le hizo el Señor a la puerta estrecha, le dice a los fariseos, con respeto a este hecho, dice, allí, cuando estéis allí, cuando hayáis muerto, dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, en el paraíso, y vosotros no estéis allí, porque sois excluidos, porque no hacéis la voluntad de Dios. Este Lázaro estaba echado en el recostado junto a Abraham. ¿Sabes que esta era la descripción de la situación de felicidad absoluta para un judío? Estar en el seno de Abraham, recostado sobre él, en honor más grande que podían tener. Y ellos, especialmente los fariseos, que no querían creer a Jesús, y Jesús tenía que haberle dicho en varias ocasiones, en la posición que se encontraban, porque ellos eran orgullosos de ser descendientes, hijos de Abraham, Mateo 3:9. Y no penséis decir dentro de vosotros, mismo Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos, con decir que eran hijos de Abraham, ya lo tenían todo hecho, ¿verdad? En este capítulo, tanto en la parábola del mayordomo infiel como en esta historia del rico y Lázaro, el Señor lo que quiere dejar muy claro es la enseñanza del mal uso del dinero, de la riqueza que el Señor nos da, de ser mayordomos infieles, de los bienes materiales que Él deposita en nosotros para hacer buenas obras, pero especialmente lo que quiere dejar muy claro es la consecuencia de no obedecerle a Él. Decíamos en la parábola del mayordomo infiel que el dinero en sí no es malo ni bueno, es según el uso que le demos. No es condenado nadie por tener dinero, pero sí por el amor al dinero cuando lo convertimos en nuestro único Dios. Dice Primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males, ¿qué? El amor al dinero. Lo dice Pablo bien claro, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Somos en este mundo administradores de lo que el Señor nos da para buenas obras. Y nos dice, como decía en el versículo 9, que hagamos por medio de la riqueza que nos da este mundo buenas obras, que atesoremos tesoros en el cielo para cuando allí estemos junto a Él. Y también nos dice el versículo 22 que también murió el rico. Amigo, que esta mañana nos estás escuchando, todos vamos a morir, todos. Dice Eclesiastés 8:8, nadie tiene tanto poder como para evitar la muerte y vivir para siempre, nadie, ni ricos ni pobres. De la batalla entre la vida y la muerte nadie se libra, ni siquiera los más ricos, ni siquiera los más poderosos, ni siquiera los más malvados. Y Eclesiastés 10:19 dice que el dinero sirve para todo, pero con todo, su dinero, este rico y los ricos de este mundo, no pueden retener la vida y no pueden retener su espíritu. Amigo que en esta mañana nos estás escuchando, que te estamos diciendo que mientras estés aquí es la oportunidad para determinar dónde va a ir tu alma, tu espíritu a morar eternamente. Decirte que la muerte es universal e imparcial. El rico sí nos dice la lectura que fue sepultado. Imaginamos con qué pompa, con qué elegancia, con qué contraste con estos pobres que eran lanzados allí al vertedero, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? Aquel que era un pobre, mendigo, ¿dónde fue después de la muerte? Fue al seno de Abraham, al paraíso. ¿Y el rico? ¿Dónde fue? Versículo 23. Dice que estando en el Hades, la morada donde van, según los judíos, los espíritus después de la muerte. El mismo término Hades en sí no indica que estos espíritus estén en sufrimiento o en reposo, pero entendemos que él estaba allí sufriendo por la lectura, ¿verdad?, mientras Lázaro estaba
consolado y honrado. La Biblia no enseña que al morir el hombre quede en un estado, ¿verdad?, que no sepamos nada, que estemos inconscientes por miles de años, por mucho tiempo. No, nos está diciendo que inmediatamente empieza o bien el sufrimiento, por el remordimiento de ver en la posición que nos encontramos, o el gozo junto al Señor. El rico no hizo en su vida lo que le correspondía. No fue mayordomo justo. No hizo con la riqueza obras de piedad, pero especialmente lo que no hizo fue reconocer a Dios y arrepentirse de sus pecados. El hijo pródigo malgastó su herencia, sí, la dilapidó, pero hizo algo que nos enseña mucho también de esa parábola. Se arrepintió, volvió al Padre, pidió perdón. Y este rico malgastó su bien en la vida, en disfrutarlo de esta manera tan mundana, pero no se arrepintió, no fue capaz de ir a los pies del Señor. Y esto es lo que está aquí en este mismo capítulo, versículos 14 y 15 que ya hemos leído, diciéndole el Señor a los fariseos, que lo despreciaban porque le hacía ver lo que ellos eran con respecto a la riqueza y cómo se autojustificaban a ellos mismos. Al oír todo lo que estaba aconteciendo en esta historia, los oyentes de la narración, aun sus propios discípulos, estarían un poco asombrados por el contexto que decimos, que lo que implicaba el favor de Dios, la opulencia, la riqueza, y lo que para ellos era la enfermedad, la pobreza o la miseria. Pero el Señor ya lo había dicho en otras partes, el Señor ya tuvo que dejarle claro qué es lo que pasaba. Juan 9, del 1 al 3. Dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus propios discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Veis el contraste? Que ellos creían que si tenía alguna enfermedad, algo tenía en contra del Señor. Y respondiendo Jesús y dijo: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Es cierto que el Señor nos da, según su voluntad, a unos más, a otros menos, pero aún en lo menos tenemos que honrarlo, como dice la narración del mayordomo infiel, ¿verdad? Aún en lo poco tenemos que ser fieles. Dice Deuteronomio 8:18, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. Acuérdate de Él cuando seas rico. Pero normalmente cuando uno es rico, olvida al Señor, porque su nuevo Dios es la misma riqueza. Dice que alzó este rico sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Estaba en tormento, mirando dónde estaba. Estaba atormentado porque posiblemente no daba crédito a lo que estaba viendo. Reconocería a Lázaro, seguramente, y lo vio en el seno de Abraham. Y él, cuando vio allí al mendigo, y él fuera de la presencia del Señor, fuera del seno de Abraham, empezó, ¿verdad?, a sufrir, con remordimientos, viendo lo que estaba aconteciendo. Padre Abraham, ¿era hijo de Abraham? Según la raza, posiblemente la sangre, pero ¿qué nos dice Juan el Bautista? ¿Qué tiene que decirle a todos aquellos que se creían que eran hijos de Abraham, verdad? Y que eran tan orgullosos por eso. Les dice Mateo 3:8 y siguiente: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y más aún, Juan 8, 39 y 40. Respondiendo, y le dijeron: nuestro padre Abraham, ¿verdad? Como diciendo: a mí, ¿nosotros qué nos dice? Y Jesús, ¿qué le contestó? Si fueseis hijo de Abraham, la obra de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la
la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Le dejamos claro que es ser hijo de Abraham. Y ellos, por su hecho, no eran hijos de Abraham porque no hacían las obras que correspondían. Ten misericordia de mí, pide misericordia. En ese estado de sufrimiento que se encuentra, viendo dónde está, pero pide perdón, se arrepiente. El Señor está presentando aquí a estos oyentes, tanto a sus discípulos, que decimos que estarían bastante perplejos por el desarrollo de la historia, también al resto de los que allí estaban. Está presentando la consecuencia de una vida llena de lujo de este mundo, llena de opulencia, pero vacía totalmente del sentimiento de arrepentimiento y de perdón, una vida justa delante de la voluntad del Señor y obedeciendo sus preceptos, que sí hizo, aún en su miseria y su pobreza, Lázaro. Le pide que envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba atormentado viendo dónde se encontraba. Estaba atormentado viendo dónde estaba Lázaro y dónde estaba él. Y le pide algo pequeño, una gota de agua. En contraposición, ¿verdad?, y haciendo referencia a lo poco que aspiraba Lázaro cuando estaba allí postrado en el suelo, apenas las migajas que caían de la mesa. Ahora solamente pide esa insignificante, ¿verdad?, gota para que le refresque de alguna manera en esa llama que lo consume, pensando en ese remordimiento, sabiendo dónde está y dónde está Lázaro. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate. Y amigo, en esta mañana que nos está escuchando y está escuchando la palabra del Señor, acuérdate, pero acuérdate ahora. Acuérdate ahora que es el momento para que des el paso, para alcanzar la salvación y la vida eterna. Acuérdate. La memoria y el remordimiento después de la muerte va a ser eterno. El sufrimiento va a ser eterno, recordando esta vida pasada aquí y lo que no ha hecho, lo que ha hecho erróneamente y lo que no ha hecho también erróneamente, porque no hiciste lo que correspondía. Aún en este mundo, muchas veces tenemos nosotros mismos, dentro del pensamiento mundano, que decirnos, si hubiera hecho aquello, y hubiera tenido cuidado. O si no hubiera hecho aquello, no hubiera acaecido tal cosa. En esta mañana te ponemos delante de ti la oportunidad para que obedezcas al Señor, obtengas el perdón a través de la sangre de Cristo y puedas tener segura la vida eterna y lo que vas a recibir. Acuérdate, le dice el rico, que recibiste tu vida, tus bienes en tu vida. Pero teniendo bienes no hizo lo que correspondía. Y en contraste, ¿verdad?, a esos bienes que recibiste y que hiciste de ellos para ti, tu Dios, dice Lázaro, también recibió males. Pero ahora este está consolado aquí, en el paraíso, donde corresponden a aquellos que han elegido seguir a Cristo por su fe en Dios. Y tú, atormentado, fuera de aquí, comido por el remordimiento. Llegado a este punto, decir que este rico no está en esa posición por ser rico, ni Lázaro está en el seno de Abraham en el paraíso por ser pobre. Nada tiene que ver. No nos equivoquemos. Ni los ricos son malos por ricos, ni los buenos pobres por ser pobres, ni al revés tampoco. Todo se reduce a una cosa, a saber discernir la necesidad que tenemos de proclamar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, seamos ricos o seamos pobres. Dice el versículo 26, además de todo esto, una gran cima, un gran abismo está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. No hay posibilidad. La muerte sella el destino
del hombre. El hombre puede cambiar su destino después de la muerte, pero estando en vida. Tiene la oportunidad de alcanzar la vida eterna a través del perdón y de la sangre de Cristo. Pero una vez que hemos muerto, nuestro destino está sellado y ya no podemos hacer nada, no podemos cambiarlo. No se puede cruzar de un sitio a otro. La Biblia, amigo, que te quede claro en esta mañana, no enseña que el hombre tenga una segunda oportunidad. No aparece en ningún sitio de la Biblia. El concepto de una segunda oportunidad que algunos dan es completamente antibíblico. La muerte sella el destino del hombre y después ya no hay más oportunidades. Durante su vida el rico, como cualquiera en este mundo que aún no tiene a Cristo, puede cruzar ese abismo que separa al rico y Lázaro. Después de la vida ya no se puede. El juicio de Dios es irreversible. No hay nada intermedio. No hay nada de segunda oportunidad. Solamente podemos atravesar esa cima en la vida aceptando a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Dice que entonces le dijo le dijo el rico, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Lo que parece ser que implica el rico aquí es que si Dios lo hubiera enviado a él, a alguien, para advertirle, ¿verdad?, algún mensajero, especialmente de entre los muertos, pues habría creído el mensaje, se habría arrepentido y no estaría aquí, estaría también junto a él. A sus 5 hermanos, que también serían bastante ricos, entendemos, y eran los más cercanos a él, parece que del resto de la sociedad poco se preocupaba. Pero amigo, Dios tiene establecido un único camino para acceder a la salvación y a la vida eterna. Solamente ese. Juan 14:66, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay más mensajero, no hay otra manera. El rico se preocupaba y pensaba que estaba allí, no por culpa de él, sino porque no había tenido revelación suficiente. Pero no era así. Porque aquellos que no quieren escuchar el mensaje del Señor, aquellos que no quieren creer en Él, no se arrepienten, y el destino de ellos, una vez muertos, está sellado. Va a ser el del rico. Y ejemplo tenemos de lo que está pidiendo el rico, y no funcionó. Jesús resucitó de entre los muertos, y hay testimonio de ello. Y la mayoría de la gente que estuvo allí presente no le escuchó, no le creyó. Y hoy en día hay testimonio a través de la palabra del Señor que Jesús resucitó de los muertos. Y este mundo, la mayoría, no cree. Resucitó a Lázaro delante de muchas personas y no le creyeron. ¿Qué quisieron hacer cuando resucitó de los muertos? Dice que reunidos los judíos aún querían matarlo para que la gente no le escuchara y no escuchara su testimonio. No querían arrepentirse, no querían creer en Jesús. Y en esta mañana estamos presentando el mensaje del Evangelio porque este mundo sigue en no querer arrepentirse y no querer creer en Jesús. Y Abraham le dijo, ¿qué le dijo Abraham? ¿Qué tuvo que enseñarle Abraham a este rico que estaba echándole poco menos que en cara, que estaba allí porque no había tenido suficiente revelación? Abraham le dijo: a Moisés y a los fariseos tienen tu hermano, óiganlo. Y en ese contexto es más: a los profetas y a Moisés tienen, obedézcanlo. Si tenéis la escritura, tenéis la revelación y la ley, ¿por qué no lo obedecéis? Si este mundo tiene el mensaje del Evangelio, la palabra del Señor, ¿por qué no lo oye? ¿Por qué no lo obedece?
no quieren escuchar, no quieren creer. Dice que el rico entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a mi hermano a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Sigue haciendo hincapié en lo mismo, en la necesidad que hay de fenómenos sobrenaturales, apariciones, visiones, prodigios, que muchos que no quieren creer en mensaje de la palabra, muchos que no quieren creer en el Evangelio de Dios y en Jesucristo, están dispuestos a creer en fenómenos sobrenaturales, en apariciones, en infinidad de prodigios, buscando algo cuando tienen el mensaje del Evangelio delante de ellos. Más aún nos dice Pablo, ¿verdad?, en Romanos 1:20, para aquellos que buscan prodigios, fenómenos sobrenaturales, visiones, algo, ¿verdad?, que nos dé, ¿verdad?, esa visión. Dice: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El hombre no tiene entonces excusa. Dice: siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Puede decir que busca fenómenos naturales. Ahí están, desde la creación misma. Dice que más Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. No querían creer, no creyeron a Jesús. No creyeron y querían matarlo cuando Lázaro. Y otro que el Señor levantó aún de la misma, ¿verdad?, muerte. No creyeron cuando curó al ciego, no creyeron cuando curó al cojo, no creyeron cuando curó al hombre de la mano seca. No querían creer. Tenían delante de ellos la evidencia más absoluta y no querían creer. Este rico, como a todo el mundo que no quiere creer en el Señor, está fuera de su presencia porque no quiere creer y arrepentirse y reconocer su pecado. No quiere. La respuesta de Dios al rico, la respuesta que el Señor muestra aquí a sus discípulos y los que están escuchando la historia, mira, de este rico y de Lázaro, se encuentra también en 2 Timoteo 3. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra del Señor, acercándonos a ella, nos va a enseñar, ¿verdad?, acerca de Dios y nos va a hacer perfectos a su ojo. El problema de rico, como el problema de este mundo, es que no quieren enseñanza. No quieren la voluntad del Señor. No lo quieren. Y obviamente no quieren creer en Él. Y como dice Juan en su primera carta 5:11, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en Cristo Jesús, Hijo suyo. No hay otro testimonio. No hay que averiguar nada más, no hay que hacer más indagaciones. Y este hombre rico en el Hades, sufriendo el tormento de verse fuera privado de la presencia del Señor, está allí remordiéndose y sufriendo. Y la simple realidad es que si los hombres no creen en la verdad de Dios, mirando simplemente este mundo lleno de tristeza, de pecado y de horrores, pues este mismo mundo habla de lo que es. El punto de vista de C.S. Lewis nos dice que para todos los hombres hay diferentes senderos en esta vida, diferentes, divergentes, como dice él, muchos senderos para el hombre, pero que se reducen a solo dos en la muerte.
Durante la vida tú puedes tener el pensamiento que quieras, ¿verdad? ¿Cuántas religiones no hay en este mundo? Quizás muchas más de las que conozcamos. Creencias. Pero dice que en la muerte todas se reducen a dos. En estar en un sitio glorioso de honor en el cielo, junto a Dios y a los fieles, o estar infeliz, apartado del paraíso, junto con aquellos que no han querido creer, con un remordimiento eterno, sufriendo esa llama que te consume. Y amigo, para terminar esta mañana, hacerte pensar en lo que nuestro hermano Miguel decía al principio del culto. Romanos 10, 9 y 10. Que solamente te queda hacer una cosa en este mundo. No busques más. No busques filosofías. No busques prodigios. No busques pruebas sobrenaturales. Simplemente di lo que Pablo recoge aquí. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces serás librado del castigo que mereces. Pues si creemos con todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará y nos dará vida eterna. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y nos haga tener la mente consciente de la necesidad que tenemos en esta vida de aceptar al Señor para poder llegar un día y estar en el más alto honor, como le pasó a Lázaro, junto al Señor en el paraíso. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.